¿Cómo anda la roja? Escúchame, amigo, te tengo una propuesta. Viste que te conté que estoy haciendo un podcast para todólogos y se me ocurrió hacer un capítulo con vos del mundo de la publicidad. O sea, yo había pensado ideas del estilo de cómo es facturar una idea, cómo es el mundo de la publicidad por dentro, cómo está hoy en día la movida, el proceso creativo. No sé cómo la ves y si me vas a aceptar la invitación. ¿Qué haces, amigo? ¿Cómo andas? Che, dale, me copa, ¿eh? Quizás un poco los procesos creativos, ¿viste? Desde el lado editorial, cómo romper la hoja en blanco, por ejemplo, como se dice. Estoy para hacerlo, amigo. Me encanta leer. Bienvenidos a una nueva lección de todología. Bienvenidos a De Todo un Podcast, hecho por y para casi expertos que no le temen a opinar de nada. ¿La publicidad es arte? No. Hay arte en la publicidad, pero no podemos considerar que todas las piezas que veamos o todas las que estén dando vueltas se las pueda considerar arte. Hay publicidades en las que hay un montón de artistas involucrados que buscan hacer una pieza y mucha gente y muchas veces eso se lo descalifica por tener un logo al final. Pero la realidad es que el proceso es el mismo que cualquier pieza de arte o una gráfica o mismo un jingle. O sea, hay muchos procesos de arte dentro de la publicidad. No necesariamente la publicidad es arte, como en cualquier otro rubro, pero sí hay arte en la publicidad. Y por ejemplo, ¿dónde lo identificás? En la sensibilidad de lo que veas en la publicidad. Y he trabajado en muchas publicidades en las que hay grupos humanos hermosos, en los que se trata de llegar a un objetivo que va más allá del comercial en sí, que por ahí a veces es ayudar a alguien, a un lugar o a gente, o alguna causa. Atrás de eso hay gente sensible queriendo expresar un arte también. Hay comerciales que te ponen la piel de gallina y hay comerciales que te hacen ver un tema que lo tenías de alguna manera, te lo hacen ver de otra completamente distinta. Y eso porque tenés directores, directoras, equipos muy grandes atrás de artistas desarrollando una pieza con un objetivo más allá que el comercial. ¿Y cuál identificás que es el básico de los objetivos de una publicidad que llamaríamos buena? El objetivo de cualquier publicidad es vender. Hay diferentes maneras. Tenés recordación de marca, tenés lanzamientos de productos nuevos, tenés un montón de variables. Vos me decís que es una buena publicidad. Desde lo amplio de esa pregunta hay variantes, me parece. Por un lado tenés lo más ortodoxo de alguna manera, sería decir que es la publicidad con la que vos recordás el mensaje que se quiere comunicar. Y el hecho de que vos puedas recordar tanto ese mensaje como la marca que lo comunica, eso teóricamente sería una publicidad buena, una en la que vos te puedas acordar quién comunica y qué comunica. De vuelta, si lo llevamos al lado artístico, una buena publicidad es la que no solo te hace recordar quién comunica y qué comunica, sino que además te deja una sensación. Eso mismo que estás viendo te puede remitir a algo personal, algo de la infancia, a un momento que disfrutaste con amigos, con familia, un amor. Hay publicidades que te generan un poco de piel de gallina, ¿no? O sea, que te mueven las sensaciones. Y eso también es una buena publicidad. O sea, una que cuando la ves te transmite más que solo los dos primeros principios de los que hablaba antes. ¿Sentí que trabajaste a un proyecto así? Sí, consciente o inconscientemente, a veces llega esa información. Gente que me ha dicho que han visto tal pieza y les encantó, les generó un montón de cosas. Yo en general siempre estuve desde el lado editorial. No me hago tan partícipe de lo que es la idea principal, pero sí de que la ejecución final pueda ser efectiva. O sea, un chiste se puede entender como chiste y que tenga el tiempo para que en un espectador funcione. Desde el lado editorial es muy importante. Y sí, por suerte me he encontrado tanto de un lado como del otro. O sea, publicidades que me he sentido muy orgulloso de lo bien que les fue y otras publicidades que eran trabajo y nada más. ¿Cómo es el proceso de trabajar de algo creativo, ¿no? ¿Cómo es esto del fenómeno de la hoja en blanco? ¿Qué técnicas usás o cómo se enfrenta a ese momento? Dependientemente de que sea en Premiere, en una hoja en blanco literal, en un Word, en unas notas, teniendo todos esos otros objetivos y vertientes que acabas de decir. El tema del hoja en blanco es muy difícil. De vuelta, consciente o inconscientemente, para todas las personas en general, esto creo que atraviesa a todas las personas, es por lo que mucha gente no se anima a realizar una cuestión artística, porque ya se bloquea antes de empezar. Definitivamente es lo más difícil. Después de tantos años pude más o menos entender ese proceso al hablarlo con amigos o con colegas que les pasaba lo mismo y yo por ahí no lo sabía, o viste que pensás que bueno, esto no le pasa a nadie más, no, nos pasa a todos. Y desde el punto de vista editorial y publicitario es bastante complejo, porque enfrentarte a una cantidad de material y a un timeline vacío es que va a ser el comienzo, ¿viste? Puntualmente en publicidad, para mí no es tanto de tema, pasan a veces dos cosas. O sea, muchas veces los proyectos vienen ya con un lineamiento de cómo tendría que ser el orden de las cosas y más o menos cómo tendría que funcionar. Después está en mi proceso creativo y en mi trabajo que eso termine de funcionar con lo que hay. Editorialmente a vos te vienen dos vertientes, o sea, dos elementos para trabajar. Por un lado lo que sería el storyboard o el guión y por otro lado el material final. El storyboard y el guión se hicieron antes de ir a filmar. Cuando te vienen con todo el material,
en el medio hubieron un montón de problemas inherentes a cualquier tipo de producción. Entonces, entre lo que estaba originalmente y lo que se termina haciendo finalmente, suele haber una leve diferencia y es parte de mi trabajo, cuando estoy haciendo el trabajo editorial, de que esa diferencia no sea tan grande. O sea, cómo llego con lo que tengo a lo que originalmente estaba pensado hacer. Ahí la hoja en blanco trabaja bastante distinto. El tema es cuando te vienen con un montón de material y a ver qué sale desde la sala de edición. Pero hablando con un amigo, hace un tiempo, un par de años, me hizo esta específica pregunta, porque este chico es fotógrafo y tenía que enfrentarse a tener que editar un video que sabe porque conoce las herramientas, pero no es algo que haga todos los días. Y entonces traté de yo desglosar cómo era mi proceso cuando tenía este tipo de situación en la que tengo un montón de material y hacia dónde lo llevo. Y por lo menos en lo que es a nivel de edición, mi proceso me terminé dando cuenta ahí, o sea, ese fue el proceso racional que hice para entender lo que hago, porque hasta ahora era inconsciente. Mi respuesta fue, mira, agarrá todo el material que tenés, mírate clip por clip completo de principio a fin y andá seleccionando aleatoriamente lo que consideres que puede funcionar de ese material. Mejor, peor, movimientos de cámara, miradas, trata de limpiar el material y eso lo va bajando en un timeline. En background, mientras tanto, te pones en Spotify una playlist que te remita a lo que vos estabas grabando cuando estabas con la cámara. Y si no es el caso de que esta persona haya grabado el material, sino que lo haya grabado otra persona, bueno, dentro del universo de lo que estás tratando de contar, ¿qué música podría funcionar? O sea, con qué música se grabó, lo que se grabó cuando se grabó, o lo que sea, pero te dejas una música de fondo mientras limpias el material. Eso te va a dar, primero, una sensación de ritmo, porque vas a empezar a ver el material sintiendo que hay una duración determinada de los planos, y eso te va a empezar a dar cierto tiempo. Ya cuando tengas todo el material seleccionado, seguramente en ese proceso hayas escuchado una canción que consideres que pueda funcionar con lo que estás haciendo, si no es que vino una ya premeditada. En el caso de que no, algo de todo lo que estuviste escuchando te va a sonar como lo que vos estás queriendo hacer. Y simplemente sobre ese timeline en el que vos pusiste todo el material, pones la música y muy probablemente quede algo que te sirva. A partir de ahí, cuando ya tenés el material seleccionado, empezás a armar estructuras de a poco. Ok, esta toma me puede servir para el inicio, con esto puedo empezar a contar una historia, con esto continúo la historia, y con esto podría darle un poco de punch. Acá la música me sirve, subimos, bajamos, vamos, venimos, cierre. Yo creo que esa es la forma que tengo de enfrentar la hoja en blanco, incluso escribiendo, porque a veces también me pasa de escribir o hacer fotos, y es empezar. Esa es mi forma de empezar con un video. El proceso de la hoja en blanco es como cualquier tipo de producción artística que se haga. O sea, nunca empezás por el detalle más mínimo de la obra creativa o artística que estés haciendo. Siempre empezás por una idea vaga, general, abstracta, amplia, que a medida que la vas trabajando, desarrollando y que vas confiando en el proceso, vas a ir dándole forma y vas a terminar llegando a lo que finalmente querías porque seguramente tenés un objetivo en la cabeza. Algo que quieras comunicar, algo que quieras hacérsele sentir a alguien, algo que quieras plasmar. Y es a partir de ahí, entre ese objetivo final y lo que romper la hoja en blanco te va permitiendo, es que llegás al objetivo final que querés. O sea, la prueba y error es clave en este tipo de cuestiones. Y después también al final, como que entiendo que es muy intuitivo también esa parte del trabajo y al mismo tiempo vas afinando esa intuición. Sí, son horas. O sea, como cualquier tipo de oficio, en algún punto son horas. Y todos los procesos creativos en sí funcionan un poco de la misma manera. Empezás desde una opción bastante amplia que te permite decantar cuestiones más específicas y a partir de ahí las vas seleccionando criteriosamente. O sea, esa es otra palabra que no tenemos que olvidar. Todo esto va de la mano de un criterio, sea tuyo o de otra persona, pero lo que más prevalece acá es qué criterio manejás a la hora de seleccionar este tipo de cuestiones y ponerlas en un orden que cumpla con los objetivos que estás queriendo realizar. Tengo una pregunta también en relación al trabajo en sí. Aplica para cualquier trabajo que se trate de recibir la opinión de un otro. Yo por lo menos entiendo que una persona en estos rubros es profesional cuando logra también personalizar el producto que hace. Yo creo que en lo que planteas hay una cuestión de ego que es clave. O sea, en este tipo de profesiones tenés que matar el ego. Mientras haya un cliente, hay una decisión final. Vos podés pelear siempre hasta donde consideres que lo que vos estás haciendo destruye o no lo que se quiere hacer finalmente. Pero la realidad es que la aprobación final no depende de vos y tenés que entenderlo de alguna manera. Hay muchas personas en el medio, hay muchas personas dando opiniones, metiendo mano. Tu función termina siendo que todo ese universo de cosas convivan de la forma más armoniosa en la pieza que estás realizando. Pero si ya sabes que va a haber feedbacks, no te lo tomes a pecho, amigo. Si no gusta, que por lo menos lo vean. O sea, yo puedo estar seguro de que algo no me gusta. O de que algo yo no lo haría de esa manera. Pero de repente lo ves en un conjunto de cosas, o en algo un poco más grande, o lo ves en el conjunto general de lo que se está haciendo. Escucha, en este universo esto funciona, y está bien.
y seguís con tu vida y estás tranquilo. O sea, a ver, hay veces que sí, de vuelta, hay veces que vas a odiar los cambios que te piden, vas a odiar el feedback que te piden, te parece que es innecesario, que es absurdo, que no tiene sentido, que no saben nada. La típica es esta gente no sabe nada. Y tenés razón, no sabe nada. Por eso vos estás haciendo eso y la otra persona está haciendo otra cosa. Y dentro de todo eso se tendría que generar una sinergia, una comunicación en la que todos los involucrados apoyen de la mejor manera lo que se quiere hacer. Ok, yo necesito tal cosa, yo necesito tal otra cosa, y después en el medio estamos nosotros para decir, ok, todo esto convive de la mejor manera así. Es un ida y vuelta constante. Desde mi punto de vista, el profesional es aquel que puede rendir bajo cualquier tipo de circunstancia, que excede personalmente. Esa es la diferencia principal entre una persona profesional y una persona amateur. La persona amateur no sabe qué está haciendo, lo hace 100% intuitivamente, o sea, más allá de la intuición que uno pueda tener profesionalmente, el amateurismo es 100% intuitivo y no siempre va a rendir de la misma manera. O sea, le puede haber ido muy bien con un primer proyecto, pero no tenés garantías de que en el segundo, tercero, cuarto, quinto te vaya a rendir de la misma manera. Claro, a lo mejor la intuición tiene que ser como el diferencial para ese último sprint o para ciertos atajos sobre una base más científica a medida que pasa el tiempo profesional. Exactamente. Entonces sí, ¿cómo trabajas con los comentarios, con los feedbacks que te vienen, con los cambios? Siendo profesional. O sea, rindiendo de la misma manera que como estabas trabajando en el primer día. No somos robots. Después me quiero meter en la parte de la factoría, ¿no? En la parte del in-house. Hoy, a nivel, digamos, logístico y eso, trabajar en publicidad, digamos, a nivel roles, a nivel cómo es trabajar con empresas que a lo mejor vos sos freelancer y te llaman de otro lado. ¿Cómo presupuestás tu trabajo cuando se trata de eso? Hoy la industria de la publicidad, al igual que todo el mundo, está atravesado por lo que fue la pandemia y reponiéndose de todo este movimiento que obviamente afectó a todos, pero generó un cambio de paradigma que creo que benefició mucho a los profesionales del rubro en general, no solo publicidad, sino audiovisual en general, o sea, diseño y creatividad, que era esta cuestión de tener que estar todos en el mismo lugar trabajando al mismo tiempo. Hoy puedes tener una parte del equipo en una ciudad, otra parte del equipo en otra ciudad, y ni siquiera tienen que estar todos en la misma oficina. Y me pasa constantemente que estoy manejando equipos que están repartidos por el mundo, con diferentes usos horarios, incluso con diferentes idiosincrasias, con diferentes formas de ver la vida o costumbres, y se sigue llegando con excelente nivel a un montón de producciones. Fue un cambio de paradigma muy interesante que hoy le abre las puertas a profesionales de todo el mundo, que antes por ahí era mucho más difícil. Hoy puedes conectar con mercados literalmente de todo el mundo de una forma mucho más rápida y cómoda que lo que era antes de la pandemia. Tenés la posibilidad de seleccionar a los mejores profesionales y a los mejores presupuestos también para poder llegar al mejor producto. Entonces creo que se está viviendo un momento bastante interesante en el que se descentraliza un montón y se generan nuevas comunidades, se generan nuevas conexiones. Me parece súper interesante lo que está pasando en ese sentido. Y obviamente nuevas creatividades también. Argentina particularmente es un hub de creatividad y profesionalismo de primera línea, que siempre se lo consideró en un alto nivel y era más difícil antes por ahí poder generar algo con estos mercados. Y hoy esa puerta está abierta de par en par. Conozco un montón de profesionales, estudios y gente que ni siquiera trabajan para Argentina, por ejemplo, y todas sus producciones para el exterior, y todos los profesionales están en Argentina y viven allá y se puede. Entonces creo que es muy interesante. Esto que muchas veces se asocia, sobre todo cuando uno empieza, tanto en la televisión o en la publicidad, como en esos mundos, estaba una puerta mucho más cerrada, había también mucha precarización. ¿Eso está cambiando o está en pos de cambiar? Porque también es un trabajo, si bien vos sos profesionales, mucha presión, unos tiempos casi siempre a contrarreloj, eso sigue sin cambiar. Eso sigue sin cambiar y de hecho toda esta situación favorable de la que hablábamos antes complica todos estos puntos que mencionás. Todo es mucho más instantáneo de lo que era por ahí hace 5 años y hace 5 años era bastante instantánea la cuestión. Publicidad particularmente es una industria que siempre estuvo a la vanguardia de las últimas tecnologías porque siempre busca venderle a los clientes algo que nadie haya visto, algo que nadie haya usado, algún diferencial que les permita ganarle, aunque sea un día de creatividad a la competencia. Y nadie te explica esto antes de entrar. También dentro de lo que estabas planteando está la idea, me parece, de que hay una generación más joven que busca cambiar las formas en las que de alguna manera empezamos a trabajar en esta industria, mejorando condiciones, mejorando salarios y como decís, la forma de entrar a la industria. Pero al mismo tiempo no es la mayoría, no es una industria que tenga las puertas abiertas a todo el mundo de par en par. Sí es una industria que busca precio
y viene de la mano con la precarización laboral y con contratar gente que está recién empezando y no sabe exacto cómo presupuestar su trabajo. ¿Y cómo fueron esas primeras experiencias en el mundo de publicidad? 18, 19 años, primer laburo, tocaste la puerta. Bueno, el primer laburo como pasante en una productora, en Meritorio. A ver, ahí sí empecé trabajando gratis, una vez por semana, algunas horas a la tarde, a servir las copas de agua, recibir a los invitados y al cierre de la grabación, porque el programa se grababa, tenía que llevar el cassette, el beta, porque se grababa en beta, a la biblioteca del canal para que lo admitan durante el fin de semana. A partir de ahí fui aprendiendo, todo fue aprendizaje. Y yo creo que tenía un poco la ingenua idea de que cualquier experiencia era aprendizaje, ¿no? Ahí de vuelta volvemos al criterio. O sea, creo que cada uno tiene que poder generar y formar su propio criterio para decir que esto me sirve hasta acá. Pero esto aplica tanto al trabajo como a cualquier tipo de relación laboral, personal, amorosa. Yo llego hasta acá y este es el límite que pongo. Yo en ese momento acepté entendiendo que estaba aceptando. Porque no era que no tenía conocimiento previo, porque ya tenía una base de estudios y algunos trabajos hechos. Pero yo sentía que este era mi primer desafío personal, o sea, de poder enfrentarme frente a trabajar con otras personas, a entender cómo son los tiempos, las dinámicas. Yo sentía que algo iba a aprender, a alguien iba a conocer, y dicho y hecho. Esa fue la primera puerta para que pueda aprender a editar con Final Cut 7. En ese momento, por ejemplo, yo ya editaba en Premiere, pero aprendí Final Cut 7, que en ese momento era el estándar de la industria. El Premiere estaba muy mal visto. ¿Por qué? Porque era más rudimentario. Era mucho más rudimentario, a nivel calidad no rendía de la misma manera. Se usaba mucho para lo que eran eventos sociales y ese tipo de cuestiones. Profesionalmente era bastante poco lo que lo veías dando vuelta. Lo que era la marca de mercado era el Final Cut 7 y eso era el estándar de la industria. Entonces para mí aprender a usar ese programa era clave. A partir de ahí conocí a un productor que después me recomendó con otra productora, trabajé como un año más con otro editor de ahí. O sea, de a poco fui conociendo gente y eso era lo que necesitaba, porque yo no tenía contactos hasta ese momento. O sea, no tenía otra forma de entrar en la industria sin... Por lo menos esa era mi sensación. Obviamente hay otras maneras. Obviamente hay otras formas, porque si no, hay gente que no podría haber llegado nunca a trabajar en esto y hay un montón. Estudiando, facultades, o sea, yo siempre aliento a quien sea que me pregunte qué hacer es, si no tenés estudios, anda a estudiar. Anda a la facultad, anda a la facultad de cine, a audiovisuales en FADU. Y ahí te vas a hacer contactos, gente conocida, docentes, un montón de personas con las que puedes empezar a autogenerar contenido y cosas para hacer lo que es más importante de todo, que es el prueba y error. Después siento que es moverse, o sea, tratar de moverse dentro de la industria, depende de lo que el objetivo que cada uno tenga. Yo siento que haber tenido la posibilidad de moverme como freelance primeros años y haber podido pasar de productora en productora, de contacto en contacto, me ha servido para también aprender otras maneras de trabajar, o sea, qué es lo que cada uno hace, de qué manera, por qué, tratar de entender eso y eso al mismo tiempo hacer lo mío, lo que yo consideraba que me servía de todo ese aprendizaje. Yo mi formación fue trabajando literalmente, o sea, tuve una base en el secundario, me sirvió muchísimo para poder empezar. Pues fue una formación laboral y sentía que ese era el camino que yo me tenía que armar, que esa era la forma en la que yo tenía que encaminarme. En general lo que recomiendo es que vayan, tengan una formación profesional como corresponde, en un espacio donde la creatividad no sea juzgada por un presupuesto, que no sea juzgada por un jefe, sino por pares, que puedas fallar sin que haya un error catastrófico detrás, y experimenten y conozcan las personas con las que van a seguir trabajando el resto de su vida. Porque vos te armás un grupo de trabajo en la facultad, que trabajes todos los días o no importa, pero es la gente que te vio crecer y que ves crecer y vas viendo el proceso a la par con todos ellos. Creo que además puntualmente lo que es postproducción hay una solidaridad humana importantísima, o sea, no hay nada más interesante dentro de la comunidad de postproducción que la de compartir cómo resolver problemas. Así que sí, yo creo que si esto lo está escuchando alguien que está por empezar, hoy la gente tiene la posibilidad, hay una democratización de los recursos tan grandes, que la gente tiene la posibilidad de probar. Con el celular mismo podés grabar, editar y entregar a los medios lo que vos quieras hacer. Porque con el celular lo puedes grabar, con el celular lo puedes editar y con YouTube lo puedes subir al mundo. Es tan amplia la posibilidad que tiene la gente hoy que podés empezar caseramente, podés empezar con tus amigos a ver qué onda, te puedes juntar, podés hacer pruebas, hay mil opciones y abrirte de vuelta tu propio camino con tu propio aprendizaje. Viste que la publicidad está bajo la lupa de lo ético, lo moral, hasta dónde da o si algo da o no da. ¿Tuviste algún encontronazo ético-moral en tu laburo? He tenido. A ver, volvemos al punto de que es un trabajo y soy un profesional de la industria. También tengo que llegar a fin de mes. Me he encontrado con proyectos o con situaciones en las que no estaba del todo de acuerdo o no estaba del todo conforme, pero
podían pasar varias cosas. O ya estaba metido en eso, o no tenía mucha alternativa. Siempre traté de tomar la mejor decisión posible de lo que me sirviera para la situación en el momento en el que estaba. Específicamente, hoy lo puedo ver con el diario del lunes y decir, uy, qué pelotudo. En ese momento era algo que por H o por B a mí me servía o me rendía o lo necesitaba. Yo creo que es una de las preguntas más complejas de todas. Hay ética y hay moral atrás de todo esto. Y también creo que abre la puerta a otro debate más amplio, que es el lugar de la publicidad hoy en día. ¿Cuánta injerencia una publicidad puede tener en las formas, en los modos y en las costumbres que un país, una región, una ciudad o un barrio puedan llegar a tener? De vuelta, hay publicidades que buscan modificar conductas. No puedo estar de acuerdo con algo como eso. Por ejemplo, Bueno, que se modifiquen hábitos culturales de regiones para el consumo de un producto, ese tipo de cuestiones, y hay más complejas también. Pero me he encontrado en ese tipo de situaciones alguna vez, y era ya sea por ser parte de la empresa o porque no tuviera mucha información antes de que me lo comunicaran, o por no darme cuenta de lo que era el proyecto hasta que lo tuve enfrente realmente. Y en esos momentos seguís, empezás y terminás. He hecho campañas políticas de políticos que no apoyo, pero ellos levantaron el teléfono para contratar a un profesional. No hay mucha más vuelta. Y lo hice, sí, y lo volvería a hacer, seguramente. Hoy particularmente tengo la posición profesional en la que por ahí puedo elegir eso. Y yo me paro distinto frente a la oferta cuando viene. Pero si está dentro de lo que a mí me sirve en ese momento, y lo haría. Si no lo hago yo, lo va a hacer otro también. esto que decís de la publicidad evidentemente cambió. Antes, de repente, un gran logro era, yo qué sé, a nivel televisión, sacar una publicidad, sobre todo para el prime time, una gráfica en la calle muy grande. ¿Qué fue lo que notaste vos habiendo empezado hace ya bastante tiempo? ¿Cómo sentiste esa transformación? ¿En qué concretamente sentís que se transforma la publicidad? Muy interesante el punto, porque más allá de que hoy en día seguís teniendo, no te diría como objetivo personal o profesional, sino como logro profesional, llegar a una ficha en la 9 de julio, yo que sé, el comercial del Super Bowl, por ejemplo, este mismo año, todos los mismos años, termina el Super Bowl y las páginas de publicidad te lanzan las publicidades del Super Bowl porque se produjeron especialmente para el Super Bowl. Conozco muchos publicitarios que cuando tuvieron su afiche en la 9 de julio o en una gran avenida, compartieron ese gran logro. Digo, hoy eso sigue estando porque la masividad no es fácil y hoy es más difícil todavía. ¿A qué apunta esta pregunta o este comentario? Es a que hoy tenés una segmentación de mercado mucho más grande. Vos antes no llegabas a los nichos de público de una forma tan eficaz como llegas hoy. Vos hoy tenés una forma de mensurar a quién le vas a comunicar mucho más específica que lo que era antes, por toda la tecnología que estamos usando. Vos ya sabés cómo es tu público objetivo antes de ir a comunicarle, entonces podés preparar una comunicación específica para ese público, en el medio que ese público usa. O sea, si vos querés hacer una campaña para TikTok, la haces solo para TikTok. Y me ha pasado de editar una campaña para una cadena de cafeterías y me dijeron, esto es solo para TikTok. Entonces el formato estaba pensado para TikTok, el tipo de contenido estaba pensado para lo que es TikTok, la música era lo que normalmente se escucha en TikTok. Y cómo adaptás las gráficas en base a los formatos y a las posibilidades que tenés, que te ofrece TikTok, es que se armaron los diseños de gráfica. Otro año, que este fue uno de los primeros en su momento, creo que fue 2016, que me pasó que me pidieron editar exclusivamente para Instagram. Era una campaña que todavía salía para televisión, pero para eso tenían un equipo y habían armado otro equipo especial solo para digital. Y eso era de las primeras veces que yo me encontraba con eso, y de hecho fue la primera vez que tuve que editar un contenido vertical, que yo dije, la puta madre, o sea, ya está. Me cambiaron todo. Me cambiaron todo, o sea, me cambiaron todo y caí en esto. Yo era de los que odiaba el formato vertical por el purismo del cine horizontal. Fue tipo, bueno, esto ya está, llegó para quedarse y va a ser así. Y efectivamente, o sea, hoy tenés todos los formatos que se te ocurran. Y hoy las campañas te las piden para múltiples formatos porque salen para múltiples plataformas también, exacto. Esto de laburar tanto con nicho y eso, ¿no mata un poco la innovación? Hay un poco y un poco. Yo creo que ese es el promedio de lo que se hace. Te pasa con las series también, te pasa con las franquicias de películas. Está muy claro cuando ves algo de ese tipo de contenido que la métrica está marcada, que acá tiene que haber un chiste, que tiene que haber un personaje que represente esto o lo otro, que genere este tipo de impacto, que genere este tipo de chistes. Ahí está todo súper medido. Y con la publicidad no es muy lejos. Pero siempre vas a tener algo, siempre vas a tener una pieza, siempre va a haber una punta de lanza que rompa con eso y que te muestre algo excepcionalmente creativo y que llega a la gente de otra manera. Había algo dentro cuando formulabas la pregunta que decías, vos hoy no podés saber lo que la gente quiere. Vos podés saber dónde encontrar a la gente. Vos sabés en qué medio lo va a haber personas de qué edades, en qué horarios. Que es muy distinto a saber qué quieren, porque no existe la telepatía. Siempre que estás haciendo algún tipo de pieza, siempre que estás generando algún tipo de desarrollo de estos, nunca vas a saber qué impacto va a tener cuando salga. Podés hacer focus groups, podés hacer
testeos puedes hacer cuando quieras hacerlo, pero el feedback real lo vas a tener cuando se haga el lanzamiento. Antes que eso, vos no vas a saber qué va a pasar. Vos no puedes saber lo que la gente quiere, o puedes saber dónde la gente está, que es muy distinto. Yo creo que la publicidad en un momento también se adueñó de la palabra creativo, no de creatividad, ¿eh? Para el que no tenga ni idea quién es el creativo. Yo hubo un par de años que estudié publicidad y en la primera clase de creatividad que tuvimos, el profesor dice, mira, vamos a empezar con esto desde la parte más básica. ¿Cuál es la definición de creatividad? Creativo puede ser cualquier persona. Cualquier persona puede implementar la creatividad. O sea, eso no es inherente a una persona específica, no es que uno es más creativo que otro. O sea, el ejemplo que nos daban en esta clase que me pareció fascinante es el encargado de un edificio que usa una gomita para atar la manguera para que pueda funcionar el sistema que él necesita. Eso es una forma creativa de resolver un problema. Resolvés con lo que tenés, como podés. ¿Cuál es la diferencia entre un creativo profesional que está de lunes a lunes 24 horas pensando? ¿Y cuál es la diferencia mayor que se lleva a la publicidad en todo esto? Que están pensando ideas, que es lo más inmensurable del universo. Sí, yo tengo un trabajo creativo cuando tengo que hacer ediciones. También tengo trabajos creativos cuando tengo que hacer solo trabajos de producción o de coordinación. Porque tengo que ver cómo resolver algo de una forma de la que nadie está acostumbrado. Tenemos un problema, cómo lo resolvemos con los recursos que tenemos, porque no se puede o porque no estamos llegando al objetivo. Y cuando le encontrás la vuelta, esa es una forma creativa de resolver. Pero de vuelta, el creativo publicitario es una persona que está todo el día pensando ideas, solo ideas. No hay algo tangible atrás de lo que está haciendo. Yo hago un video, edito un video, empiezo, termino, te entrego un archivo. Acá te están entregando palabras escritas en un papel. Es como el que escribe un libro. O sea, es dificilísimo. Es dificilísimo mensurar eso y no todo el mundo lo entiende. Porque dice, creativo, Bueno, pero hermano, no hay que estar todo el día pensando, luego todo el día bajando data. Tu cerebro te está constantemente funcionando, que no para, que te vas a bañar y que seguís pensando ideas, que te estás lavando los dientes y estás pensando ideas, estás cocinando y estás pensando ideas. Y aparte las ideas no aparecen de 9 a 18. Cuando menos te lo esperás. Ojo, eso también me pasa editando. Entender cómo resolver una estructura que tenía en la cabeza en cualquier otro ámbito que no sea frente a la computadora. Eso es una parte muy importante también cuando hablamos de la hoja en blanco. Un tiempo de esparcimiento, un tiempo para que la cabeza se vaya por otro lado, dispersión. La publicidad por ahí se adueña o se apropia de la cuestión del creativo, pero hoy también empieza a pasar que tenés profesionales creativos en otras áreas y en otros rubros. Por ejemplo, Bueno, esto fue hace unos años que estaba aplicando para trabajar en una importante empresa de videojuegos y una de las personas que me iba a entrevistar era Creative Producer, productora creativa. Yo dije, ¿qué carajos? Pero sí, empecé a saber que de repente tenés personas que dentro del mismo puesto que uno haría normalmente o dentro de los puestos tradicionales que uno conoce, tenés una figura creativa. ¿Por qué? Porque es una persona que por ahí tiene otra forma de ver la industria o de atacar un problema. Por ahí no va a ser exactamente lo que necesitas que ese puesto haga, pero te va a ayudar desde un lugar más global o general a que todo fluya y que todo se ordene hacia un mismo lugar. O sea, me he preguntado si yo alguna vez tenía que poner eso también, porque en definitiva por ahí yo no soy un productor como tal, pero las veces que tengo que trabajar de productor, veo que encuentro otras formas de resolver distintas a las que por ahí otro tipo de productores haría. Hoy creo que la cuestión creativa está bastante en boca de todos y sin lugar a dudas la publicidad se la adueñó en su momento y bien hecho también en su momento, porque en definitiva la publicidad surge de ideas, o sea, de personas que están pensando ideas. ¿tenés que estar hecho para eso? No es para todos. Estamos hablando de una industria, como decíamos antes, que todo es para ayer, en el que no tenés mucho margen al error. Hay mucha presión porque suelen ser volúmenes presupuestarios bastante altos y tiempos de producción bastante cortos, en lo que se espera un nivel de excelencia y de calidad siempre bastante alto. De vuelta podemos volver a la primera pregunta, obviamente hay que ver las publicidades de mierda que decís dónde está la calidad de excelencia, pero bueno, hay que entender que te terminás encontrando con situaciones tanto donde el ego juega un rol importante, como los miedos, las frustraciones o incluso la ética y la moral. O sea, hay gente que no tolera estar encontrándose con cosas que le generan conflicto interno, que no las puede superar y que no le interesa y que está perfecto. Y que directamente se abren de la industria o que no les interesa seguir o que a la primera experiencia por ahí no fue muy buena y dicen esto no es para mí. Yo creo que como toda industria y como toda empresa en la que haya grupos humanos y gente trabajando, te vas a encontrar con mejores situaciones, peores situaciones, gente, o sea, ambientes en los que se te cuida más, ambientes en los que se te cuida menos, ambientes más armoniosos y otros más hostiles. Yo no me quedaría con la primera experiencia. Te digo que me he encontrado con absolutamente todo. Y es importante, de vuelta, dentro del proceso personal que uno hace, del recorrido personal que uno hace en esta profesión, es decir, ok, creo que me puedo quedar acá tranquilo. No estoy hablando de un conformismo profesional, sino de entender por dónde podría seguir en este momento. Hoy lo tengo muchísimo más claro que lo que era antes.
Hoy hay situaciones que no tolero, que antes por ahí toleraba porque consideraba que tenía que tolerarlo o que así es la industria. Y después he llegado a otros lugares donde la situación es completamente distinta y el mismo tipo de problemas se manejan de una forma completamente opuesta. Y digo, se puede hacer las cosas bien. A mí me da la sensación de que, como en muchas cuestiones de este rubro, está la old school y no sé si es New Age, ¿no? Pero sobre todo la old school es como te preparan. Yo, por ejemplo, que estudié producción audiovisual más orientada a televisión, porque en idea televisión no es que no existe, pero está muy desplazada. Supongo que por ahí en las viejas escuelas de publicitarios, si eso sucedía algo similar, es como te preparan para tener que, lisa y llanamente, chuparla. Me acuerdo que a mí me pasaba que yo tenía profesores que decían, no, yo cuando empecé en la Rock and Pop, en radio, vivía en La Plata, me despertaba a las 4 de la mañana para estar a las 5:30 en la radio y ganaba, ¿y cuánto ganaba? No me pagan nada. Y llega un punto que vos decís, loco, pero Es insostenible. sí, y me da la sensación de que la old school como que te preparaba para eso y esta palabra me encantaría que la podamos charlar, es el derecho de piso. Yo me formé con eso. O sea, yo cuando empecé a trabajar, te diría que todo el mundo era old school. Yo sentía que tenía que pagar mi derecho de piso también. Yo estaba empezando de esa manera y consideraba que esa era la forma de pagar mi derecho de piso. Nada más alejado de la realidad, o sea, eso es una mentira. El punto es qué capacidades tenés vos y que las puedas demostrar en un ámbito saludable y de respeto. Para eso se tendrían que poder hacer entrevistas apropiadamente, que no sea por dedo, y pues ok, dentro de las capacidades que vos tenés o de los que decís tener, empezar a probar este tipo de cosas, pero siempre, o sea, boludo, es un trabajo, o sea, tiene que ser pago, tiene que ser remunerado, o sea, tiene que haber un intercambio ahí que favorezca a las dos personas. El conocimiento per se no es un valor tangible, entonces no, mi sueldo no puede ser información. En tal caso, ponerme a hacer una tarea por lo que vos considerás que yo puedo realizar. Si yo puedo hacer más y crecer dentro de esa área y empezar a crecer profesionalmente y aumentar el sueldo, bueno, eso es distinto. Pero de base, una tarea, un salario. Acá trajiste otro tema que no me quería olvidar tampoco, tema de la televisión y demás. No había otro lugar en el que estar. La realidad es que no había otro lugar en el que estar. Era tele o cine. Listo, la gente no va a ver comerciales en YouTube, porque en el 2009 no había comerciales en YouTube. Y la gente no miraba YouTube, o sea, ponía música de fondo o alguna cosa, pero De hecho, no se podía monetizar. claro, o sea, era como muy limitado lo que podías hacer. Entonces, la realidad era que vos pautabas en televisión o en cine. Y normalmente lo que iba a televisión iba al cine, no es que pautabas algo en cine y nada más. ¿Qué pasa cuando pautas en tele? Tenés una idea de quién lo ve, pero no sabes realmente quién lo ve. El rating en ese momento era por un testeo de una cantidad limitada de llamados de teléfono. Hola, ¿usted está viendo este programa a esta hora? No, estoy viendo tal cosa, gracias. Y anotaban en una planilla. Y por ahí llamaban a 10.000 personas en una noche y con eso ya decías, toda esta cantidad de gente lo vio. Muy impreciso. Muy impreciso, era inmensurable. La diferencia que tenés hoy es que vos estás viendo Instagram o TikTok o bla, con una cuenta, con un usuario, con tu edad, género, con un montón de información que le estás dando a la empresa, donde sí pueden mensurar realmente el número final de cuánta gente lo vio y quién lo vio. Y qué otras cosas esa persona está consumiendo. O sea, tenés un mapa mucho más amplio del consumidor a la hora de pautar. Hoy ya no tenés el prime time de Tinelli como la hora más cara de pautar publicidad. Ya no te sirve eso. Hoy lo que te sirve es entender a quién le estás comunicando y comunicar específicamente para esas personas. Que la comunicación sea efectiva, que vaya directo a quien tiene que ir y no a más gente que puede generar ruido en la comunicación. Hay algunas marcas, Coca-Cola, por ejemplo, va a seguir pautando en el mundial por una cuestión de que necesita una presencia. Ya son marcas que lo hacen más que por el mensaje en sí, sino por el hecho de estar presente. Sí, pasa que ahí estás mencionando una marca que puntualmente es la más amplia en el sentido de comunicación que hay. Coca-Cola es una marca que le comunica a todas las edades, a todas las culturas, a todos los géneros. Desglosar un poco ese concepto del de Coca. Porque Coca es como el pope de la idea y del aspiracional publicitario casi, ¿no? Es un poco la idea por la forma en la que pudieron comunicar su marca desde algo icónico. El logo, ya solo el logo, ya te genera algo, un recuerdo, un cumpleaños, lo que sea. Coca-Cola fue directo al hueso del sentimiento. O sea, se metió en la gente no desde una virtud de producto, sino desde una virtud de en qué momento consumís ese producto. Se metió en el ADN cultural universal, de alguna manera. O sea, vos decís dame una coca, ¿entendés? No me decís dame una Pepsi. Mucha gente dice dame una Pepsi. O sea, vos decís dame una soda o dame un vino, pero no decís tal vino, a menos que quieras tal. ¿Qué querés? Un vino, listo. ¿Qué querés? Una coca. Ya está, se metió de hueso en el ADN. ¿Pero por qué? Porque tiene esta forma de comunicar en la que es completamente abierto a todos. Entonces Coca-Cola tiene la necesidad de estar presente en todos los medios y en todos los momentos importantes de la historia para que generes esa recordación. No todas las marcas pueden hacer eso, por una cuestión económica o del tipo de producto que tienen.
Entonces, ¿qué haces? Segmentás. Y hay momentos en los que Coca-Cola quiere comunicar específicamente un segmento y lo hace. Pero no deja de comunicarle al otro también. Pero de vuelta, hablamos de un gigante que tiene una maquinaria muy grande atrás funcionando. Otras marcas por ahí no tienen esa maquinaria o al mismo tiempo tienen una audiencia mucho más definida y mucho más cerrada. Por ejemplo, Y te podría decir Levi's, por ejemplo. No pauta para las mismas edades que pauta Coca-Cola. IKEA no pauta para los mismos grupos demográficos que pauta Coca-Cola. Son marcas grandes, importantes, pero que no comunican de la misma manera. IKEA no tiene nada que hacer en el mundial, por ejemplo. Levi's tampoco. No viste jugadores. Efectivamente, vos tratás de que tu mensaje llegue de forma efectiva. Entonces, ¿qué haces? Segmentás o tratás de buscar ese segmento donde está específicamente y apuntás directamente a ese público objetivo. Levi's quizás no le esté pautando a una persona de 15 años, de 16 años. Por ahí le está pautando a una persona más de entre 20, 25, 30, 35, 40, 45. Quizás ya con una decisión de compra. O sea, vos tenés lo que sería una persona con decisión de compra y una persona que no. La persona que no es la que efectivamente no realiza la compra, pero es la que va a pedir que se le compre ese producto. Un niño, una niña, claro, un infante no van a tener decisión de compra. pasa en el motor de la Va compra. a ser el motor de la compra, exacto. Adidas pauta en el mundial, pero tampoco comunica lo mismo que Coca-Cola. Adidas no te pauta desde la pasión. Coca-Cola sí te pauta desde la pasión. Son diferentes formas de comunicar también. ¿Vos crees que son efectivas las publicidades que, por ejemplo, no sé, te aparecen en YouTube o cuando, yo qué sé, yo pongo en Candy Crush, pues soy una tía, y tipo, para ganarme una trufa más, tengo que ver un video de 30 segundos que nunca ni me bajé me pongo a hacer otra cosa hasta que pasan los 30, 15, 5 segundos. Un poquito me interesa como tu mirada de qué impacto tiene un banner en YouTube. Puede que no sea un número tan grande como el que uno creería que tendría que ser. Por ahí el impacto que tiene es de un 3%. No sé si sabe, no es nada. Pará, pero estás pautando en un lugar donde lo miran 1 millón de personas por día. 3% de eso es una fortuna, aunque solo ese 3%, un montón. Depende de cuál sea la unidad de medida de éxito en ese sentido. O sea, ¿con qué medís el éxito de eso? Va a depender de los objetivos que cada marca tenga. O sea, no te podría asegurar si una publicidad por simplemente estar dando vueltas es efectiva o no. Eso lo puedes demostrar después de que la campaña se hizo, con un análisis, con un estudio, y en base a lo que vos consideres que es éxito de tu campaña, es que lo vas a tener, porque al mismo tiempo no todas buscan consumo necesariamente. Otras buscan recordación, otras buscan consumo en un momento específico, otras buscan que sepas que salió un producto nuevo o que un producto modificó su forma, por ejemplo. No me olvido más que había hecho una campaña, bueno, una gaseosa de estas había hecho una campaña muy grande solo para contar que habían cambiado el modelo de la botella. Y había mucha campaña de televisión, Sprite. Solo para eso te contaron toda una historia de 1 minuto que filmaron con 4 protagonistas. 4 protagonistas en una publicidad es un montón. Con días de filmación, con testeos, o sea, con todo lo que una campaña conlleva. Mucha inversión. Solo para contarte que habían cambiado el modelo de botella. O sea, siempre el objetivo de alguna manera, entre comillas, va a ser que la gente consuma. Pero ahí quizás lo que te da la medición de éxito no es que vendiste más que en el pasado, sino que por ahí se pidió más en lugar de la competencia. O que le sacaste cuota de mercado a la competencia, ¿no? Eso, ¿Cómo es el tema de que antes, por ejemplo, se le ponía un gran volumen de dinero para hacer una publicidad a una agencia y ahora se le pone a lo mejor a una o dos personas que son, no sé si solamente influencers, pero son comunicadores que a lo mejor tienen su nicho en una plataforma que puede ser Instagram, puede ser Twitter, puede ser YouTube, Twitch, TikTok? ¿Y cómo notás que impactó ese cambio? a ver, por un lado, todo este cambio de paradigma del que estábamos hablando permite de alguna manera que las marcas o las agencias con las que trabajan esas marcas lleguen de forma más directa a realizadores más chicos, de alguna forma. Sí, no necesitas una estructura tan grande como la que solías necesitar para poder hacer una campaña y muchas veces que estás apuntando a nichos tan específicos, lo puedes resolver como decís vos, con 2 influencers que se graban con el celular. Y pasa un montón y pasa todo el tiempo. Incluso mucho más de lo que podemos percibir, porque muchas veces ni te das cuenta que es una publicidad y fija que es una publicidad. Pero atrás de eso también hay una estrategia, y esa estrategia viene de una agencia. Esa estrategia no deja de salir de grupos creativos que dicen, en lugar de hacer una gran campaña, con toda la inversión que eso conlleva, ¿por qué no lo distribuimos entre 10 realizadores menores? Por ahí no tenemos la misma calidad final de producto, pero por ahí en un mediano plazo tenemos más impacto. Bueno, esas son decisiones creativas, esas son decisiones estratégicas de cómo se va a llevar adelante una campaña, de cómo se va a llevar adelante la comunicación que la marca necesita. Hoy las empresas grandes no dejaron trabajar y no dejan generar y producir, pero sí es cierto que tenés lo que se podrían decir más boutiques creativas,
más nichos, más estudios. Hoy podés descentralizar mucho. Hay toda una parte, hay toda una corriente muy grande que viene por un lado, en la que se está buscando empresas grandes que puedan resolverte todo. Y después tenés otras empresas y otras marcas que van a querer descentralizar eso, o que les sale más barato contratar a los profesionales directamente, o a estudios específicos que se especializan en diferentes tareas. Y también funciona, y también sirve. No sé, no podría decir hoy hacia dónde está la tendencia, porque el mercado es muy amplio y hay mucho para abarcar. ¿Cómo titularías esta charla? Creo que sería una gran conversación entre amigos. Ya, no, pero